Estás en sintonía de Radio Maranatha. Cristo viene. Los invito a que oremos. Amantísimo Padre, que tú moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por este día que ha transcurrido. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu misericordia, Señor, para cada uno de nosotros. En este momento, Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos acompañe en el estudio de tu palabra, que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos, Señor, sean puestos como esponjas para absorber todo lo bueno que tú quieres transmitirnos esta tarde. Quédate con nuestro hermano David, Señor, quien va a impartir tu palabra, que sean tus palabras, Señor, en boca de él. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dijimos, ¿verdad? Sean todos muy bienvenidos a esta serie, ¿verdad? Para reconocer cuál es la verdadera Pascua. Y con nosotros el hermano David. Para él es el tiempo. Buenas tardes a todos. Amén. Amén. Buenas tardes. Yo sigo muy emocionado. A mí me encantan las fiestas. No sé a ustedes. Pero esta fiesta me trae alegría, satisfacción, pero también un nerviosismo y una tensión tremenda. Porque a medida que vamos estudiando las cosas que van sucediendo cada día, a mí me preocupa algo. En primer lugar, me preocupa que, por ejemplo, hay organizaciones que uno le encomienda preparar un evento. Vamos a tener un evento, vamos a tener una reunión y uno le contrata a esa organización todos los pormenores. Y allí cuando se sientan a hacer la planificación, pues dan todos los detalles y describen todas las cosas, todos los contratos, todos los convenios que se están pagando en el contrato. Y finalmente, cuando llega el día, supuestamente esta compañía contratada debe tener todas las cosas en orden para que se celebre la fiesta. Y a medida que vamos estudiando estos 4 días para que comience realmente la Pascua, todo parece indicar que la compañía, que el pueblo, que las personas que habían sido contratadas para tener todas las cosas en orden, pues da la impresión que no sabían nada, que estaban fuera del programa, como si el evento no se fuera a celebrar en ese lugar, como si estuviéramos en un lugar equivocado. Y mi pregunta para reflexionar, digo, hay otro evento que se avecina, que también es una gran fiesta y que está profetizada. ¿Será posible que la compañía, que el pueblo, que las personas que han sido contratadas para tener ese orden bien planificado para cuando esa fiesta, la fiesta que está por venir, llegue, les pase lo mismo que a estas personas que supuestamente tenían que estar preparadas? Solamente es una pregunta de reflexión mientras estudiamos y que nos alumbre la mente y no nos vaya a pasar igual que estas personas. Ayer nos quedamos pendientes en una parte final del día 11. Y me sigue preocupando en esta parte que encontramos en el capítulo 21, en los versículos del 33 al 46 del libro de Mateo. Y antes de empezar directamente quiero rectificar un texto que ayer di equivocadamente, así que eso me ayuda a confirmar que yo también necesito Pascua
porque a veces tengo equivocaciones y necesito pascuar, ¿verdad? Ayer yo dije que, hablando acerca de cuando Jesús entró en el templo y volcó la mesa de los cambistas, y dije que no solamente lo encontrábamos aquí en el capítulo 21 y en los otros capítulos que leímos de los otros libros, sino que también lo encontramos en el capítulo 2 de Mateo. Pero no se encuentra esa primera Pascua en que Jesús entró, no se encuentra en el capítulo 2 de Mateo. Se encuentra en el capítulo 2, pero no de Mateo, sino del libro de Juan, cuando Jesús asiste a su primera Pascua y allí también hace salir a las mesas y trastorna las mesas de los cambistas. Quiero hacer una pequeña reflexión con relación a esto. En el templo se había hecho toda una estructura económica que ya para uno comprar todo el material para las ofrendas y para los sacrificios no podía ser en cualquier moneda internacional. Se había hecho un canje, o sea, estaba la moneda del templo. Y para que tú pudieras comprar allí en ese mercado, en primer lugar tenías que canjear a la moneda del templo para entonces poder comprar. Los impuestos sobre el canje, y nosotros estamos muy relacionados con eso, porque tenemos que estar, cuando tenemos familiares fuera, tenemos que estar cambiando con relación a la moneda de nuestros países, con relación a la moneda americana, con relación a la moneda europea. O sea, estamos bien empapados de lo que sucede. Y cuando miramos las tasas de intereses por el cambio, a veces son injustas. Bueno, algo parecido, de una manera desmedida, cuando Jesús le llamó puros ladrones, ¿verdad? Habían convertido la casa de Dios en puro comercio. Entonces, esto era lo que sucedía finalmente allí. Y por eso Jesús, en la primera Pascua, que como repito, se encuentra en el capítulo 2 de Juan, del libro de Juan, se encuentra la primera vez que Jesús hace eso, y finalmente en el periodo de estos días, especialmente el día número 11, un día después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pues entonces Jesús vuelve a hacer lo mismo. De esta manera, habiendo rectificado este pequeño error que cometí ayer en cambiar de libro, continuamos a partir del versículo 33, capítulo 21 de Mateo. Jesús está hablando de que hay un hombre, un padre de familia que compra una hacienda y allí la prepara y la siembra y cava un lagar y pone una torre y todas las condiciones, y contrata trabajadores para que vayan a trabajar a la hacienda. Y cuando supuestamente ya llega la fecha en que se debe recoger el fruto, pues envía a sus siervos, a sus criados a recoger el fruto. Y cuando llega a la hacienda, los trabajadores, los agricultores que estaban contratados para trabajar la tierra, ¿qué hacen con los siervos? Finalmente lo cogen y lo golpean. Algunos lo apedrean, otros lo matan, y el hacendado finalmente envía a otros siervos y hacen lo mismo con ellos, y finalmente envía a su hijo y hacen lo mismo con el hijo. Lo cogen, este es el heredero, quedémonos con la hacienda, y matan, lo sacan de la tierra y lo matan finalmente. Y entonces Jesús en el versículo 40 dice: cuando viniere pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le pregunta allí a los fariseos, a los saduceos, ¿qué pasará cuando venga el Señor de la viña? Y dicen ellos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Miren usted la respuesta que dicen ellos. Y ahora dice Jesús: ¿nunca leíste en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos.
Por tanto, os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otra nación que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Ahora yo digo, ¿qué tienen que ver estos dos últimos versículos con el asunto de la viña y de que los criados que fueron a buscar fueron matados? ¿Qué tiene que ver eso? Finalmente, la interpretación, la reflexión que Jesús está haciendo, él le pregunta primero a los saduceos, a los fariseos y a los doctores de la ley, ¿qué creen ustedes que hará el Señor de la viña? Y dice, bueno, a los malos destruirá. Resulta ser que Jesús le está haciendo una reflexión de lo que está sucediendo en Jerusalén. Jerusalén había sido depositario de esta responsabilidad de preparar la viña. Y había enviado Dios a través de los tiempos, como ya hemos leído a través de estos días, había enviado a quienes, a los profetas. ¿Y qué habían hecho con los profetas? Lo mismo que decía Jesús en esta parábola. A algunos lo habían golpeado, a otros lo habían apedreado, a otros lo habían matado. Jerusalén había hecho lo mismo con los profetas que habían sido enviados. Y ahora, quien estaba hablando y presentando la parábola era el Hijo. Y es una advertencia profética para que ellos reflexionaran y dijeran, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? No nos estamos dando cuenta. ¿Y qué hicieron con el Hijo? Dice que lo sacaron fuera de la viña. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron también. Y ahora Jesús dice claramente, nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Como que no guarda relación una cosa con la otra. Claro, nosotros tenemos que hacer un estudio para saber por qué Jesús introduce un tema que parece fuera de contexto. Resulta ser que cuando la construcción de ese hermoso templo que hizo Salomón, no por supuesto este templo, porque el templo de Salomón fue derribado en el 583, cuando Nabucodonosor invadió por segunda vez a Jerusalén y destruyó todo. Y este nuevo templo era el templo que había reconstruido Esdras y Nehemías. Y Zorobabel también, no vamos a dejar a Zorobabel fuera, ¿verdad? Así que este templo era un templo nuevo, no era el templo ancestral que había edificado el primer templo, el gran primer templo, el más hermoso que se había edificado. Resulta ser que cuando se estaba edificando este templo, nunca se cortó o se rectificó una piedra para la construcción de este templo. Todas las piedras venían de la cantera y así tal cual venían de la cantera, venían planificadas para colocarse exactamente en un lugar determinado. Así que allí estaban los trabajadores recibiendo solo el material. Allí no había para descantar una orilla para que pudiera encajar. No, todo venía cortado de la cantera a la perfección. ¿Y esto qué quiere decir en esta historia? Pues que el mensaje de los profetas venía perfectamente diseñado para ser colocado y entronizado ¿dónde? En Jerusalén, en el templo, en su pueblo, en el pueblo de Israel, para que fuera solamente aceptado tal cual venía el mensaje de los profetas. Pero resulta ser que había venido una piedra de la cantera que los trabajadores no le hallaban a cotejo en ninguna parte. Y finalmente cogieron y como molestaba aquí y molestaba allá y donde quiera que la ponían molestaba, era una piedra de un tamaño colosal y con unos ángulos deformes a su manera de ver, una estructura rara, y finalmente la cogieron y la sacaron fuera de la ciudad y la pusieron allá afuera en un lugar de escombros y continuaron la construcción. Pero resulta ser, no sé si ustedes saben cómo es el diseño del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén está hecho sobre una colina.
sobre el monte Moriah, el monte aquel donde finalmente Abraham fue a sacrificar a Isaac. Ese es Jerusalén, el monte Moriah. Y en una de las esquinas del monte Moriah es donde se asienta la ciudad, los muros del templo. Entonces, la emplanada donde está el templo, hoy en día no está, pero la emplanada comienza de cero. Entonces los muros, para poder ir parejos, tienes que ir haciendo un relleno en declive, otro relleno en declive, y finalmente cuando llega al ángulo oriental de la parte sur, está prácticamente en la base de la montaña del monte Moriah, y es la zona más profunda. Pero es que ese ángulo de esa esquina necesitaba tener una altura colosal para poder estar al mismo nivel de la emplanada donde se iba a construir el templo. Y habían ensayado finalmente para poner en ese ángulo que soportaría todo el peso de la emplanada, el gigantesco peso tendría que soportar, tenía que ser una piedra especial. Y habían ensayado con muchos tipos de piedra. Habían tratado de hacerlo con diferentes piedras, y cada vez que trataban de edificar esa esquina del muro se derrumbaba. No podían avanzar hasta que por fin pusieron sus ojos en aquella piedra que los trabajadores habían desechado. Y cuando calcularon sus medidas, miraron su tamaño, su peso y el tiempo que había quedado arrumbada. No se había agrietado, no se había arrugado, estaba sólida, no se había descantado, estaba perfectamente diseñada esa piedra. Y entonces rodaron aquella piedra, la cual los trabajadores habían desechado, la colocaron en aquella esquina, y hasta hoy en día aquella piedra de ángulo que desecharon los trabajadores es el fundamento que ha mantenido aquella emplanada por los siglos de los siglos. Y ahora Jesús hace referencia a aquella piedra que parecía estar fuera de lugar. Y Jesús le dice: ¿no habéis leído en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Por tanto, os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. ¿De qué fruto estamos hablando? Bueno, aquí estaba hablando de una viña. Una viña generalmente habla de uvas. Pero resulta ser que Jesús estaba representando esta viña como la palabra de Dios. Y había enviado a sus siervos los profetas. Así que evidentemente, después de estos profetas, venía el hijo del Señor de la viña. Y Jesús se está comparando a sí mismo con esta experiencia. Ahora, ¿cuándo había sucedido esta experiencia? Hacía 9 siglos. 9 siglos. Ahora quiero hacer un paréntesis para corroborar lo que estamos diciendo, porque nosotros estamos estudiando el Nuevo Testamento. Pero muchas veces nosotros no queremos ir al Antiguo Testamento. Pero es que en el Antiguo Testamento es donde encontramos los verdaderos fundamentos para creer en el Nuevo Testamento. No es posible creer en el Nuevo Testamento si no tenemos las piedras que forman los fundamentos del edificio sobre el cual vamos a poner el Nuevo Testamento. Amén. Si usted utiliza solamente el Nuevo Testamento para los creyentes, está edificando un edificio sin fundamento. Usted no le está poniendo bases. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Se va a ir abajo. Que su edificio en muy breve tiempo se va a derribar. Ningún constructor, ningún arquitecto es capaz de empezar a construir sin un fundamento. Si usted quiere tener fundamento cristiano, primero haga sus bases en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Isaías 8:14.
Quisiera que alguien me leyera Isaías 8:14. A ver, ¿qué dice Isaías 8:14? Isaías 8:14. La palabra Gracias, de Dios dice así: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Miren, este texto anótenlo y ténganlo ahí presente porque aquí hay algo muy importante. Muchas gracias, hermanita Silvia. Amén. Dice una frase que tienen que guardar ahí secretamente, dice a los dos Israel. A las dos casas de Israel. ¿Cómo que a las dos casas de Israel? Y dice que a las dos casas de Israel esta piedra será por tropezadero. Bueno, en primer lugar, para entender este texto, si ya Jesús en este versículo se está refiriendo, versículo 42 y 43, se está refiriendo a él como la piedra de ángulo que sirvió de tropezadero para este Israel, en este caso para este Israel, ¿cuál será el otro Israel y cuándo estará tropezando? Dice Isaías, 7 siglos antes de que Jesús estuviera hablando de eso, que Jesús sería la piedra que haría tropezar a los dos Israel. Aquí vemos que hay un Israel que está tropezando. ¿Y el otro cuál es? ¿Saben ustedes decirme? Bueno, miren, eso lo dejaremos para un próximo estudio. Pero ya sabemos, tenemos el pasaje bíblico que ahí dice que hay un, está riendo Gina, hay un segundo Israel, ¿verdad? Eso será otro estudio. Pero ya sabemos que no hay un solo Israel. Y sabemos que por lo menos el primero tropezó. Y que el segundo, según está profetizado, también va a tropezar. ¿Estamos claros de eso? Bien, leamos entonces el mismo, ahí mismo en Isaías, en el capítulo 28, versículo 16, a ver qué dice. ...28, versículo 16. Sí, gracias. Salmos 118. Dice: porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Capítulo 28, versículo 16 de Isaías. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. No se apresure. Apresure quiere decir no se preocupe. No se preocupe, apresure. La traducción de apresure es no se preocupe, no se inquiete, que esté seguro, que esté confiado. El que confíe en la piedra, que esté seguro, que esté confiado, que esté reposado, ¿verdad? Así que aquí hay un mensaje para aquellos de Israel, ya sea del primer Israel o del segundo Israel, de los dos Israel que van a tropezar, que estén seguros y confiados en quién, en la piedra, donde casi todo el mundo va a tropezar. Ahora, todo esto son versículos de referencia que ustedes pueden guardar para que tengan conciencia de lo que estamos hablando en el capítulo 22, en el capítulo 21 de Mateo. Ahora, Jesús se está refiriendo a un texto en específico, y este texto se encuentra en Salmo 118, 22. Mi esposa lo va a leer. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está. Por eso Jesús mencionó la piedra en esta parábola que aparentemente hablaba acerca de una viña. Y miren el resultado. Y oyendo sus parábolas, los principales de los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién.
Estamos leyendo versículo 45 de el Mateo 21. Y ellos entendieron que estaban hablando de quién. De ellos. O sea que les quedó claro que estaba hablando de ellos, estaba hablando de su propia historia, estaba hablando de Jerusalén, estaba hablando de los profetas. Pero cuando buscaron cómo echarle mano, querían matarlo, querían destruirlo, tuvieron miedo porque todo el pueblo lo tenía como qué, como profeta. Miren usted cómo va terminando el día número 11. El capítulo 22, fíjense, miren todo lo que Jesús les presentó en esta parábola. En el capítulo 22 del versículo 1 al versículo 14, Jesús vuelve a presentar la misma parábola, lo mismo. En este caso cambia el Señor y dice el rey. Y habla de un rey que entonces va y prepara bodas para su hijo y hace banquete y mata a sus bueyes engordados y prepara la fiesta y va a invitar a los convidados. ¿Y qué hacen los convidados? Unos estaban trabajando, los otros estaban de negocio y los otros cogieron y mataron a los empleados. El rey se enojó, mandó al ejército y destruyó aquella ciudad con todo el mundo adentro. Ahora miren lo que hace, lo que no entendimos en la primera parábola. Miren lo que hace. Coge a sus siervos y le dice, vayan por los caminos, por los vallados, por los puentes, por los recondijos, por donde quiera. Vayan por donde quiera. Y traigan a los cojos, a las viudas, a las prostitutas, a los ladrones. Yo creo que eso ya lo habíamos leído antes, ¿no? Cuando Jesús les dijo, cuando no creyeron en Juan, las prostitutas y los salteadores y los asaltantes van delante de vosotros. ¿Recuerdan que lo habíamos estudiado ya? Ya Jesús lo había advertido y ahora se los vuelve a advertir. Y dice, y fueron por los caminos. Y mi pregunta es, ¿y esta gente quiénes son? Esta gente son, ya Jesús lo mencionó en la parábola anterior, el segundo Israel que dice Isaías. Ese es el segundo Israel. El Israel que cree. El Israel que acepta el llamado y toma el reto y lo lleva adelante, comparte el evangelio, ¿verdad? Y aquí entonces dice, y trajo toda esa gente y hizo ¿qué cosa? La fiesta. O sea, todos nosotros se refería. Ah, ¿te parece tú que perteneces a ese grupo? Pues amén. Eres un de Israel, ¿verdad? Si te parece que perteneces a ese grupo, si sientes que eres de ese grupo, es esas personas que fueron desechadas porque fueron consumidas dentro de la ciudad y llamó entonces al segundo Israel. ¿Quiénes son? Yo. Heme aquí, Señor, heme aquí. Gracias a Dios. Termina esta nueva parábola y continúa Jesús con otra más. No, perdón, no continúa. Cuando termina Jesús en el versículo 14, estamos leyendo ahora en el capítulo 22 de Mateo, dice, entonces el rey dijo a los que servían, echadle fuera, como en la primera parábola, y al final, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y ahora en el versículo 15, dice, entonces los fariseos fueron y se unieron para ver cómo podían sorprender a Jesús en alguna palabra. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdense que estamos en los 4 días en que estaban examinando el cordero a ver si tenía algún desperfecto, y según Éxodo capítulo 12, el cordero ¿cómo tenía que ser? Perfecto. Perfecto.
Tenía que ser perfecto, no podía tener un detalle. Sin mancha. Y hasta este momento no habían encontrado ningún defecto. Para que nosotros seamos redimidos del pecado, tenemos que dar una ofrenda, un sacrificio, y ese sacrificio tiene que ser perfecto. De lo contrario, no tenía la capacidad de redimirnos, de hacernos pasar de muerte a vida. Y estamos examinando nosotros también para estar seguros si finalmente el cordero que se ofreció cumple los requisitos, para entonces nosotros como cristianos decir: he ahí el cordero que finalmente, en el cual confío, porque en su sangre sí hay salvación y vida eterna. Y ahora mira lo que pasa. Así que enviaron los fariseos sus discípulos, y allí personas, ¿cómo es que le decimos nosotros cuando mandan personas infiltradas, no? Personas de bajo perfil, Espías. Espías, ¿no? Mandaron espías allí haciéndose inocentes, haciéndose cristianitos, ¿verdad? Y entonces trataron de seducir a Jesús. Vamos a leer esto que pasó, esta parte de la historia, del versículo 15 al versículo 22 del mismo capítulo 22. Y dice que fueron allí y le preguntaron a Jesús y le dijeron: oh, mira Jesús, tenemos un problema, estamos preocupados, estamos invadidos por la política romana y queremos que tú nos dejes saber realmente, porque tú eres una persona justa, que te gustan las cosas rectas, eres una persona inquebrantable, no tienes miedo a hablar la verdad. Y allí adularon un poco a Jesús, ¿no? Para hacerse la pantalla, ¿verdad? Y entonces le dicen: nosotros queremos saber si es lícito pagarle tributo al César. Y entonces Jesús, sabiendo su intención, le dice: hipócritas, ¿por qué vienen con tapaderas? ¿Por qué vienen con tapaderas? Y entonces Jesús le dice: enséñenme, por favor, enséñenme la moneda. Y allí le traen un dracma. Y dice: ¿de quién es esa imagen? Jesús se hace que no sabe, como que está desinformado. ¿Y esa imagen de quién es? ¿De quién es esa inscripción? Perdón, era un denario, ¿verdad? Dice un denario. ¿Y de quién es esa inscripción? Dice: pues del César. Y Jesús sencillamente termina la discusión y le dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Para nosotros entender bien esto, tenemos que saber que había una ley judía que no debían pagarle tributo al César, solo a Dios y al templo. La Biblia dice: los diezmos y las ofrendas son para Dios. No debían pagarle tributo al César, porque el César había invadido el territorio que era considerado sagrado, Tierra Santa. A ver, todo el mundo dice Tierra Santa. ¿Dónde está la Tierra Santa? Nadie sabe dónde está la Tierra Santa. Todo el mundo, sea creyente, no creyente, musulmán, de quien sea, todo el mundo sabe que Tierra Santa se le llama Jerusalén. Y habían invadido, estaba dominada por la política romana y tenían que pagar impuestos. Y querían encontrar que Jesús tuviera una falla. Si Jesús decía pagar al César, estaba contra la ley de los judíos. Si decía pagar al templo, estaba contra la ley de Roma. Y Jesús sabiamente: dad al César lo que es del César. ¿Quiénes eran los culpables de que Roma estuviera sobre el dominio de Jerusalén? Las parábolas anteriores dicen: no mataste a los profetas, no le hiciste caso, no trataste de usurparte. Su orgullo, su celo, su vanidad, pensando que el país, que la viña era de ellos y la viña no es de ellos. Imagínate que estaban por matar al hijo del señor de la viña. Eso es lo que había provocado que ellos tuvieran que pagarle a Roma los impuestos.
Porque si ellos hubieran aceptado la voz de los profetas y estuvieran aceptando al Hijo, no tenían que pagarle ahora los impuestos a Roma. Porque la viña estuviera en manos de los dueños, de los verdaderos dueños. Ellos estaban contratados para servir a los dueños. Y es aquí. Ahora quieren enredar a Jesús para que cometa un error. Pero Jesús, conociendo la historia, le dice, mira, si tú te has metido en ese problema, paga el problema, pero no dejes de pagarle también a Dios lo que le pertenece. Nosotros también nos hemos metido en un problema. Y Jesús nos da el mismo consejo. Si nos hemos metido en este problema, págale al César, pero no te olvides también de pagar a Dios lo que es de Dios. Amén. Porque Tierra Santa no es solamente Jerusalén, es toda la creación, de donde recibimos el pan, por misericordia divina. Finalmente, así terminó la historia que concluye en el versículo 22. Y oyendo esto, se maravillando, dejándole, se fueron. Y así terminó el día número 11. El día número 12 comienza a partir del versículo 23 al versículo 34. Y ahora vienen los saduceos. Según esta historia, vienen los saduceos que no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, los saduceos. Y entonces vienen y le hacen una pregunta a Jesús. Ahí siguen investigándolo para ver cuál era su error. A ver si realmente el Cordero tenía algún error. Y le dicen, mira Jesús, tenemos un problema y queremos que tú nos expliques. Resulta ser que hay un padre de familia que tiene 10 hijos y el mayor finalmente se casa, pero antes de tener descendencia muere. Y según la ley de los judíos, la ley hebrea, el próximo hijo debía de casarse para no dejar a su hermano sin descendencia. Y este también muere. Y así sucesivamente. Y los 10 mueren y finalmente no tienen descendencia. Y ahora le preguntan a Jesús, ellos que no creían en la resurrección. Dice, en la resurrección, ¿de quién será esposa? Si los 10 estuvieron con la muchacha. Vamos a leer textualmente lo que Jesús le responde. Vamos a ir al versículo 40. Perdón. Al versículo 30. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Listo? ¿No has leído que en la resurrección no habrá matrimonios? Que serán como los ángeles del cielo. Que todo el tiempo será para honrar, glorificar y vivir de acuerdo con los principios divinos. En la resurrección será para una adoración perpetua como era al principio. Eso de casarse y darse en casamiento es aquí. Silenció la preocupación de ellos. Dice el versículo 31, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, ahí nos dejó botado hasta nosotros. Porque resulta ser que Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos también. ¿Por qué dice Dios que no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos? Resulta ser que si yo le hago una pregunta a ustedes, díganme el nombre de su bisabuelo. ¿Ustedes se acuerdan? No, ustedes no se acuerdan. Sí, yo sí. Sí. ¿Y del padre de tu bisabuelo? Ay, sí, ya no. ¿Qué problema es ese?
¿verdad? Imagínate, tu tercera o tu cuarta generación, tú no te acuerdas del nombre de tu propio linaje. Pero resulta ser que si tú le preguntas a un judío hoy, estamos hablando de hoy, cuando Abraham vivió 2000 años antes de Cristo, estaríamos hablando de más de 4000 años. Tú le preguntas hoy a un judío, hijo de quién eres, ¿y qué te dice él? Hijo de Abraham. Hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, según la connotación de la creencia hebrea, son nuestros padres, y padres tienen que estar vivos. Porque su legado, su principio básico, su esencia, su vivencia, el legado espiritual que ellos dejaron, ellos tienen a Abraham, Isaac y Jacob como personas vivas. Ellos no se acuerdan como nosotros de la tercera o la cuarta generación. Esos están muertos, esos murieron. Pero quien no puede morir es el padre Abraham, porque en él hemos recibido la bendición. En él hemos recibido la promesa. Y entonces Jesús, valiéndose de esa creencia popular que nadie dudaba, entonces le dice: ya ves que yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Él no sabía ni siquiera cómo se llamaba el señor que tenía 10 hijos, ni cómo se llamaba la muchacha. Pero si le preguntas que hijo de quién, de Abraham, ¿cómo de que de quién voy a ser? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? Dice, bueno, yo soy Dios de vivos, yo soy Dios de muertos. Mi pregunta es, hermanos, ¿en quién creemos nosotros? ¿Crees en el Dios de Abraham? Pues estás creyendo en un Dios vivo, porque es un Dios de vivos. Finalmente, termina esta discusión. Estábamos leyendo a partir del 30. Yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios, no soy Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y oyendo, la multitud se maravillaba de su doctrina. Y cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron una vez más. Imagínese usted. Como decía yo al principio, hacían varios grupos, ¿no? Para examinar. Ahora me toca a mí inspeccionar, ahora me toca a mí inspeccionar, ahora me toca a mí lo mismo. Y mi pregunta es, ¿en qué tiempo examinaron el cordero que ellos supuestamente iban a sacrificar? ¿Están entendiendo lo que yo quiero decir? Ellos habían practicado esa ceremonia durante muchos siglos. Cada año en esa fiesta inspeccionaban el cordero. ¿Pero a quién estaban inspeccionando ahora? Jesús. Y mi pregunta es, si estaban constantemente detrás de Jesús y se turnaban, los grupos se turnaban, uno primero, otro después, atacando para ver en qué encontraban un defecto. ¿Están entendiendo cómo se está cumpliendo cabalmente la profecía? Amén. Lo que ellos habían practicado, pero aún estaban ciegos. No se daban cuenta de lo que ellos mismos estaban siendo cómplices para que la profecía se cumpliera. Ahora miren, llegan los fariseos otra vez. Se van los saduceos ahí ofendidos, avergonzados, y vuelven a tomar el partido los fariseos. Versículo 35 al 46, vienen otra vez haciéndose los que, haciéndose ¿cómo? Los inocentes. Y entonces mandan un intérprete de la ley, de estas personas que parecen los decanos de las escuelas, que son bien candorosos, amorosos con el alumnado, ¿ves? El director es el de a fuego, ¿no? Entonces, el decano, ¿no? Entonces es la persona, así, mijito. Entonces, mandan a alguien parecido así, con ese temperamento, ¿no? Y entonces le dice, Señor, mire, a veces tenemos ciertas discusiones y queremos estar seguros. Queremos saber cuál es el gran mandamiento, ¿no?
Dice, Jesús dice, fácil, eso no tiene ninguna complicación. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu vida, con toda tu energía, con todo tu dinero, con todos tus autos, con todo. ¿Cómo? Sí, lo más importante es amar al Señor tu Dios con todo. Y sin respirar, escuchen bien, sin respirar, dice, y el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Pero esto, lejos de ser una solución, era un problema. Porque ellos amaban a Dios, al menos eso es lo que representaban, que amaban a Dios. Pero cuando le tocaba amar a su prójimo como a sí mismo, incluían ahí hasta los padres y entonces le decían, es corbán. Es corbán quiere decir mi don a Dios. Y entonces lo metían en un asilo. No eran capaces de cuidar ni siquiera de sus padres. Evadiendo así el amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entienden la posición de Jesús? Por eso Jesús no esperó que le volvieran a preguntar. Claro, hay un incidente en que Jesús también dice algo parecido, pero eso fue con Nicodemos. Pero en este caso no respiró, no esperó que le preguntaran. Dice, el primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Miren, hermanos, cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, es inevitable que el amor de Dios del cual estamos imbuidos ame al prójimo como a uno mismo. Jesús, ¿de quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando Jesús en ese momento? De Ginita. Estaba hablando de sí mismo. ¿Saben por qué estaba hablando de sí mismo? Porque Jesús dice, si tú me llegas a amar a mí por sobre todas las cosas, te vas a dar cuenta que mi única pasión es salvar a los demás. Amén. Para que tengan vida y vida eterna como yo. Amén. ¿Entendiste lo que quiso decir Jesús? Amén. Mi plan de vida, si realmente tú me amas, mi plan de vida es salvar al pecador. Y cuando tú me llegues a amar por sobre todas las cosas, tú tendrás la misma intención que yo, salvar al pecador. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿quién es el pecador? Yo. ¿El pecador es quién? Mi amigo. No, el pecador no es mi amigo. El pecador es mi socio, el que siempre está conmigo, el que me acompaña. No. Sí, claro, él también es pecador. Pero el pecador incluye aún a mi enemigo, al que me ultraja, al que me roba, al que está acabando conmigo, al que me critica, al que me ofende. Ese también. Claro, quizás nosotros desde el punto de vista humano, como el Israel de Isaías 8:14, que tropieza con la piedra, ¿verdad? Que es tropezadero, no entiende bien eso. Pero para el Israel, esas, las prostitutas, los bandoleros, los ladrones, los narcotraficantes, eso, cuando entienden y aceptan, entonces se dan cuenta que cuando ellos se entregan con todo amor a Cristo Jesús, tienen que hacer la misma labor que él estaba haciendo. Porque para eso había encomendado al primer Israel. ¿Para qué? Para que proclamara su mensaje a los demás pueblos. Para que les dijera, en Cristo Jesús, en el Hijo que va a venir, el Hijo del hacendado, el Hijo del Señor, el príncipe que van a venir, del dueño de la hacienda, en él hay salvación y vida eterna. Amén. ¿Entienden cuál es lo que Jesús dice? Entonces Jesús dice, el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir, tú eres una duplicación del príncipe.
El príncipe no se va a revelar todo el tiempo. Él viene con un ministerio determinado, cubrir los pecados de la humanidad. Pero tú eres el enviado que tienes que representar ese carácter divino. Por eso entonces la encomienda es a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya recibiste la bendición? ¿Ya la aceptaste? ¿Ya sientes que la sangre de Cristo trae perdón, salvación y vida eterna? Bueno, compártelo. Ese es el ministerio. Amén. Finalmente quiero resumir a partir del versículo 41 hasta el versículo 46 de este mismo capítulo 22. Y juntándose los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y dijeron, de David. Espérate. Eso es después de Jesús le dice eso, ¿no? Él se vira como los tenía cerquito allí y entonces le dice, ¿y ustedes qué dicen del Cristo? Dice que es hijo de David. Bueno, ellos se encontraban en una posición. ¿Ellos estarían diciendo eso con toda sinceridad o lo estarían diciendo hipócritamente? Mira, yo te voy a describir en qué momento se encontraban ellos y en qué situación. Durante todo el ministerio de Jesús, las prostitutas, los bandoleros, los desgraciados, los ladrones, los narcotraficantes, los pandilleros, habían llamado a Jesús como la mujer serofenicia que venía pidiéndole, Jesús, hijo de David, ten misericordia, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los ciegos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Bartimeo, Jesús, hijo de David. Los sordos, los cojos, las prostitutas, todos le decían, Jesús, hijo de David. Y toda esa gente estaban allí. Hacía 2 días atrás, Jesús había entrado. Y el pueblo había gritado, Jesús, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora Jesús le pregunta delante de toda esa gente, dice, ¿y ustedes qué dicen del Cristo? Dice que es hijo de David. A ver, mi pregunta es, ¿tú te atreverías a decir otra cosa? Aunque tú creyeras lo contrario. El problema es que ellos contestaron sabiamente. ¿De quién creen ustedes que es el Cristo? Dijo, hijo de David. Él les dijo, ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Aquí tenemos un dilema también nosotros que nos podemos enredar. Si nosotros vamos a los Salmos, vamos a ver que unas 57 veces, a través de los Salmos, 57 veces, David le llama a Dios Señor. Pero la profecía dice que Jesús vendría de la descendencia de David. Y ellos esperaban que el Cristo viniera de la descendencia de David. Y que fuera el rey que se sentara en el trono con las características de David. ¿Y esas características cuáles eran? David fue quien organizó un sistema cívico en que los pobres tenían los mismos derechos que los ricos. ¿Y de dónde sacó David eso? De las leyes mosaicas. Por eso todas esas leyes permitían que si tú te empobrecías y vendías tu tierra cada 50 años, en el año del jubileo, la recuperabas. No tenías que comprarla, no, tenías por derecho. Y eso equilibraba la pobreza en los países. Si tú vendías a tu hijo porque te empobrecías y eras esclavo en una familia, a los 50 años tenían que devolvértelo. Todas esas eran leyes divinas. Y allí estaban los pobres que habían sido desechados por ellos mismos del santuario.
Y ellos esperaban que llegara ese día en que le apareciera el Mesías que estaba prometido para que los librara otra vez de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad. Porque todos los pobres, los miserables, eran desechados y botados del templo. Y ahora le hace, delante de toda esa gente, le hace la pregunta: ¿de quién creen ustedes que es el Cristo? Y dice: hijo de David. ¿Saben lo que estaba pasando en ese momento? Que Jesús estaba avergonzando a esos hombres. Los estaba desacreditando, porque ellos no habían cumplido con los principios que David había establecido en Jerusalén. Y eso dio como resultado de que, como ellos habían hecho toda la vida lo contrario, el pueblo cada día dejaba de confiar en ellos. Y ahora, cuando Jesús los termina avergonzando, su moral y su prestigio se le van al suelo. Estaba transitando el día número 12. Y a mí se me acabó el tiempo. Si quieres saber un poquito más de las últimas horas que se acercaban para la Pascua, nos vamos a encontrar mañana a esta misma hora para seguir compartiendo estas verdades, y que ya seas del primero o del segundo Israel, te encuentres preparado para que no te pase lo mismo. Cuando llegue el momento en que tengas que estar preparadas las bodas que se te han encomendado, estés verdaderamente consciente de tu responsabilidad. Vamos a orar y nos encontramos mañana. Quiero darles un pequeño anuncio antes de terminar. Ustedes, como ya hemos leído varias veces, nuestro pasaje de referencia es Éxodo 12, capítulo 12, ¿verdad? Allí en el capítulo 12 nos dice que el día 14 la reunión se hacía entre las 2 tardes, o sea, el sacrificio del cordero se debía hacer entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes quiere decir entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Así que le estoy anunciando que, para seguir el cronograma profético de esta fecha, de esta celebración, la Pascua realmente debe comenzar con el sacrificio, y eso se hacía entre las 2 tardes. Así que les estoy invitando a que hagan su planificación para encontrarnos en la ceremonia más emocionante de esta fiesta, el día 27, que cae el día 14 de Nisan, entre las 2 tardes, que es las 3 de la tarde. Así que hagan sus planes para que el próximo sábado, que es el día 14 de Nisan, nos encontremos a esa hora, a las 3 de la tarde, para entonces describir realmente el momento culminante, muy importante para los 2 Israel, pero también para el mundo entero, y además de que el mundo entero, para todo el universo. No te lo pierdas. Mañana entonces a las 6. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos, porque al abrir tu palabra encontramos sabiduría, y en esta sabiduría encontramos tu gloria, la luz de tu evangelio, el poder de la convicción que en tus promesas podemos estar seguros. Y te pedimos que tú nos cubras con tu Santo Espíritu, el poder de lo alto, para poder entender, para poder aceptar y también poner en práctica lo que tú necesitas de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados. Hemos pasado tiempos difíciles, lejos de ti, sin el conocimiento adecuado, pero ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, y que estas verdades puedan formar parte de nuestro carácter. Amén. Y así como le dijiste a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón,
que nosotros podamos lograr eso. No hay fuerza en nosotros, no hay capacidad para hacerlo. Pero te estamos pidiendo que con tu Santo Espíritu pongas de ese poder en nosotros para poder amarte como tú lo necesitas que lo hagamos. Y de esta manera estar preparados para entonces amar a nuestros prójimos como a ti mismo, como a nosotros mismos. Porque así, sintiendo la seguridad y la confianza en tus promesas, podamos transmitirla a aquellos que aún no te han aceptado. Glorifícate en cada una de nuestras vidas, en todos los que están en esta videollamada, en todos los que están escuchando por la radio, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Danos tu bendición, oh Dios. Prepáranos para compartir tu evangelio y que cuando llegue esa segunda fiesta estemos preparados. Hayamos hecho la obra que nos has pedido y vayamos a reinar contigo por los siglos de los siglos. Amén. Permite que seamos de los que puedan alabar y glorificar tu nombre por los siglos sin fin, oh Dios. Amén. Sé con nuestras familias, nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Estás en sintonía de Radio Maranatha. Cristo viene.